Hablamos de la Ley General de Prevención de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y hacíamos el comparativo entre esta ley y la que no ha salido, que es la de lavado de dinero. ¿Por qué no ha salido, Álvaro? Nos daba alguna explicación Carolina y tú querías decir alguna cosa. Bueno, ¿quién mejor que una legisladora para explicarnos por qué no ha salido? Porque además hay varias iniciativas pendientes. Está la iniciativa de mando único que envió también el presidente de la República, por ejemplo, para fortalecer las policías estatales y municipales. También el propio Código Federal de Procedimientos Penales Acusatorios sigue esperando su turno en la agenda legislativa. En efecto, como bien señaló Carolina, esta ley no fue nada fácil, tardó más de año y medio en poderse gestionar y ella fue una promotora incansable de esta ley y me parece que ese ha sido un trabajo muy relevante. Sin duda. ¿No? Sin duda. Otros dos temas importantes, la evaluación. Las asociaciones y los grupos de la organización civil organizada. ¿Qué podemos hablar? Empecemos a hablar de los grupos de la sociedad civil. ¿Qué ganan con esta ley? Y luego de la evaluación. ¿Cómo se evalúa? Esta ley, sin duda, le da mucho más poder a la sociedad civil organizada. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces los hemos visto incluso en televisión sentados con el propio presidente de la República? Pero las cosas se dan ahí en acuerdos que no están sujetos a la institucionalidad, a donde pueda decir, vengo ahora a evaluar conforme al artículo fulano y conforme al programa tal, el presupuesto X, no tienen eso, el diagnóstico. Esto obliga, por ejemplo, a tener estadística, a tener diagnóstico, al que ellos tengan acceso. Les da la participación ciudadana en esto es un derecho. La ley dice, esto es un derecho. Es decir, no es una concesión, es un derecho. Entonces, ellos llegan con la ley en la mano y dicen, ¿dónde está el programa? El programa anual que tienes que hacer de prevención social de la delincuencia y la violencia para el país, para que de ahí podamos engarzar todas las acciones, si no, no impacta. Y tampoco eso les permite a ellos estar sentados en la evaluación de acciones. Sin planeación no hay evaluación. Entonces, esta ley les da poder a las organizaciones no gubernamentales, a las organizaciones civiles que hoy han surgido, que tienen un enorme valor, un enorme peso, pero que yo he hablado con ellas y de repente dicen, sentimos que no avanzamos, hablamos y nos abren los espacios, pero no avanzamos. Los integrantes de organizaciones ciudadanas que nos estén viendo deben saber que aquí tienen un instrumento muy importante para hacer sus propósitos una realidad, para exigirle a la autoridad rendición de cuentas. Cuando hay rendición de cuentas es casi obligado a trabajar por parte de la autoridad. Cuando no existe este ejercicio de rendición de cuentas, no existe. Qué bueno que nos digas eso, Álvaro. A mí me parece que para que la sociedad civil pueda ejercer este derecho requiere información. Y si algo busca garantizar esta ley es que la sociedad tenga en general acceso a la información. Fue el año pasado cuando se puso a disposición de toda la sociedad las bases de datos de incidencia delictiva desde 1997 hasta la fecha, de los principales delitos. Están a la vista, por ejemplo, cómo han avanzado las instituciones en materia de evaluación, de confianza o de muchos otros temas de los diferentes actores. Déjame hacerte una pregunta lateral a esto. A veces las estadísticas son confusas. De pronto una es la estadística de la policía, de pronto otra es la estadística de las procuradurías, de pronto otra es la estadística del Poder Judicial. ¿No hay confusión? ¿Esta ley va a ayudar a que homologuemos esta estadística, Álvaro? Hay diferentes estadísticas, por supuesto, y me parece que hace falta una norma oficial mexicana que emita el INEGI, precisamente para establecer algunos criterios mínimos que permitan homologar los catálogos conforme a los cuales se recoge la incidencia delictiva. Pero quisiera subrayar otro tema, Gerardo. Yo creo que es muy importante esta ley desde el punto de vista de que busca un equilibrio. En una buena política criminal hay que mantener un equilibrio entre prevención y represión, entre prevención y combate. Y creo que al menos está posicionando el tema en la agenda, se está inyectando recursos y esto hace que no todo sea comprar patrullas y balas, sino que las instituciones policiales, las instituciones de seguridad, la sociedad civil tenga que efectuar acciones muy concretas y en el Diario Oficial de la Federación están cuáles en materia de prevención social. ¿Prevé esta ley, Carolina, lo que debemos hacer con el subejercicio? Porque de pronto el municipio o el estado o la federación tiene una cantidad asignada y pues no la utilizan. La ley no, pero en el presupuesto federal hemos ido poniendo candados en las leyes, en las reglas de operación de cada uno de los recursos de los programas se establece.
Aquí es un tema de ir haciendo cultura, de que hablemos de este tema. Las escuelas, por ejemplo, necesitamos darles información sobre esto para autocuidado de los niños. Por eso decía la participación de la comunidad. Hay muchas cosas por hacer en este tema y te debo decir, hay recursos para ello. Ya están dispuestos en distintos programas. No vamos a tener necesidad de un mayor presupuesto. El presupuesto que tiene el centro hoy sirve para poder sentar a los municipios y decirles, ven y te vamos a asesorar para que hagas tu programa, para que hagas tu diagnóstico y para ir encauzando los recursos y para poner reglas de cómo hacerlo. Porque esto es un asunto científico, no es un asunto de que a alguien se le ocurrió. Y debo decir que hay muchas acciones incluso muy valiosas de la sociedad civil, de los propios alcaldes, del clero incluso en algunos casos, de la comunidad en general, pero no pueden impactar porque no hay una coordinación de esos esfuerzos. ¿Cuál sería tu reflexión, Álvaro, sobre el subejercicio? Bueno, me parece que lamentablemente, a pesar de que existen recursos estatales, federales, municipales, porque hay coparticipación de esos gobiernos para impulsar estos proyectos, no siempre se ejerce el dinero con oportunidad o no siempre se ejerce con las mejores contrapartes. Sé de municipios que contratan a cualquier institución, o inclusive, ni modo hay que decirlo, algún conocido, algún amigo, para elaborar un diagnóstico de la incidencia delictiva a partir del cual tendrían que elaborar sus programas de prevención. Entonces, me parece que hay que avanzar en el camino de evitar la improvisación, evitar el mal uso de los recursos, profesionalizando inclusive a la sociedad civil, para que pueda participar de una forma más eficaz en apoyo, en coordinación con las autoridades. Esta ley subraya algo en casi cada uno de sus 30 artículos. Es con participación ciudadana. Sí. Y a mí lo que me gusta mucho de esta ley, y citando a César de Bonesana, marqués de Beccaria, del que sé que eres un admirador personal, él dice, ¿queréis prevenir los delitos? Haced leyes claras y sencillas. Esta es una ley clara, sencilla, tiene 30 artículos, marca la ruta, marca el camino, y creo que es algo muy valioso. Pues habría que felicitarte por ese esfuerzo, Carolina. ¿Quieres decir alguna reflexión final? ¿Quieres subrayar algo que el auditorio deba conocer? Gracias. Solamente subrayar que a lo mejor sería más fácil para muchos alcaldes comprar patrullas, comprar chalecos, comprar armas, que hacer todos estos proyectos, porque requieren una gran organización social. Por eso a veces caen en su ejercicio. Pero es un asunto cultural en el que hoy el centro está obligado a dar asesoría, a dictar política pública que no existía, y me parece que yo les invito a que la revisen, a que la conozcan. Como lo dijiste, salió publicada hace el 24 de enero. La publicó el presidente de la República, quien estuvo convencido porque su equipo estuvo participando en su elaboración también. Y me parece que es un gran esfuerzo y que, es más, te diría que el sistema penitenciario también es una prevención que hoy no tenemos. Los jóvenes que entran, por ejemplo, al sistema penitenciario de adolescentes salen peor que como entraron. La prevención terciaria que llamaban Sí. antes, ¿se sigue llamando igual? ¿O sigue No, siendo la ley ya tiene nuevas denominaciones, ahora se habla de prevención situacional. Bueno, esa ya se desarrollaba desde antes, pero marca todo un contexto de qué se puede hacer. Y te Por explican ejemplo, qué en materia de consiste. tecnología, habla de prevención psicosocial, hay nuevos conceptos. Pues Álvaro, Carolina, quisiéramos seguir platicando mucho sobre esta ley, pero lo más importante, la sociedad civil tiene que saber que existen herramientas filosas para obligar a las autoridades a que cumplan con su cometido, y no solo a eso, sino a trabajar con ellas para tener una sociedad más transparente, más eficaz y más vivible. Carolina, Álvaro, muchas gracias. Y a usted que nos ve, a la tía Pastora de Durango incluso, buenas noches. Gracias, Gerardo.